A mí me parece fundamental acercarse a Owen con la mente abierta. A él le interesa dejar en carne viva la experiencia de estar vivo, o sea, la experiencia de enamorarse, la experiencia del alcohol, la experiencia del tiempo vivido, vamos. Él veía muchas realidades con el par de ojos que tenía. Una de las realidades era México, pero México visto desde lejos, porque entregó su vida al servicio diplomático. Los demás siguen los mitos. Owen los voltea, los pone al revés y les da una perspectiva personal que ninguno de los contemporáneos logró jamás en su poesía. Es una poesía nutrida de imágenes, muchas imágenes, mucho dibujo, mucho color, el amarillo amargo mar de Mazatlán, las calles ebrias de Taxco, que son cuadros, ¿no? Como si fueran acuarelas que se van pintando. Owen mentía como mentimos todos y con el aval que tiene un poeta para mentir. Lo primero que te puedo decir es que es un enigma, pero es un enigma que él mismo se construyó, porque muchos de los datos biográficos que se saben de él fueron invenciones de él mismo y son metáforas escondidas entre sus textos. Él dice haber nacido el 4 de febrero y en el expediente en Relaciones Exteriores esa es la fecha que él señala. Pero realmente Owen no nace en febrero, menos el día 4. Él nace el 13 de mayo. Pero Owen escribe en el Simbad del Varado que todos los Owen nacen un día 4 y es el 4 de febrero. Y es el 4 de febrero se festeja a San Gilberto. Afortunadamente la encontramos aquí en el expediente de Owen cuando se inscribe en el Instituto Científico y Literario y vemos por la papeleta del registro civil que Owen no había nacido un 4 de febrero como él decía, sino un 13 de mayo, que es más fatídico que un día 4, ¿no? Y eso es algo de lo que lo va creando como un personaje literario que incide mucho en su biografía, inventada incluso en lo que es su obra literaria. Él nace en El Rosario, Sinaloa. Su padre es mexicano, pero de origen irlandés. Dicen que hay cierta mitificación de parte del propio Owen acerca de su vida. Por ejemplo, el hecho de que su padre haya sido un gambosino rubio de origen irlandés, que no hay tal cosa, por sus rasgos indígenas. Era Gilberto Estrada, hijo de Margarita Estrada. No se sabe quién fue su papá, no hay ningún registro, ninguna evidencia de su padre. La cuestión del gambusino rubio que se quemó con rosales del pecho, que supuestamente fue el balazo al que le dieron a ese irlandés que supuestamente era su padre. En ese momento, cuando Owen ya está en la Escuela Nacional Preparatoria, ya apelan a él como Gilberto Owen Estrada, cuando en realidad él se llama Gilberto Estrada, ¿no? Cuenta la leyenda que le decían Beethoven y que del Beethoven se fue a Beethoven y de Beethoven Beto Owen. Y después Gilberto Owen empezó a firmar como Gilberto O. Estrada, después Gilberto Owen con B-V, Estrada, y después ya apareció la W, Owen. Owen vive sus primeros años en El Rosario y su madre decide, pues para no tener la carga de los hijos sola, él tenía una hermana también de un matrimonio anterior de su madre, decide trasladarse a Toluca, donde vive un hermano de ella, en un ambiente peculiar. Estudia en el famoso Instituto Científico y Literario, donde había estado Ignacio Manuel Altamirano, y tiene pues desde siempre una extraordinaria curiosidad intelectual, una vocación literaria que se manifiesta muy tempranamente. Porque es una estancia que por una parte le fomentó el estudio estricto de ciertas disciplinas filosóficas, retóricas, literarias, que le cambió el panorama de vida totalmente. Y ahí lo asignaron como bibliotecario. Y él comenta que era una biblioteca que tenía más de teología que de física.
y se los leyó todos. O sea, que Owen nunca fue ajeno a la cuestión religiosa ni ajeno a la cuestión de la teología. En 1923 hay una ceremonia en el mes de febrero en Zitácuaro, Michoacán, donde está precisamente Álvaro Obregón, y lee él un poema que se llama La Legión del Águila. Y en ese acto pues sorprende mucho el discurso, el poema heroico, exaltado de Owen, que le gustó al parecer mucho a Obregón, y fue así como lo llamó a trabajar con él. Después, para 1923, lo encontramos ya en la Ciudad de México. Y lo encontramos en la Ciudad de México, en la Escuela Nacional Preparatoria, conociendo a sus dos primeros grandes amigos, a Jorge Cuesta y a Javier Villaurrutia, de quienes no lo separará la amistad ya nunca. El hecho de haber sido reconocido en el Instituto de Toluca por un presidente y haberlo traído a la Ciudad de México le permitió ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria y ahí conocer a los demás miembros de Contemporáneos, como una pura casualidad. Y ya después fue tal su identificación, sobre todo con uno de ellos, Jorge Cuesta, que pareciera que hubieran estado destinados a formar un grupo, que finalmente fue un grupo sin grupo. Son los nombres ya muy conocidos de Pellicer, de Torres Bodet, de Jorge Cuesta, Javier Villaurrutia, Salvador Novo, que solo mencionarlos ya son parte de la historia de las letras en nuestro país. Bajo el abrigo de estos de Vasconcelos y de Obregón y de Reyes en Europa, estos jóvenes creadores empezaron como a detectarlos. Esos eran personajes que iban a ser importantes, tráetelos. Estos son hombres muy jóvenes también, se iniciaron muy jóvenes, prácticamente a los 20 años ellos ya están participando en muchas actividades. En el caso de los contemporáneos había esta conciencia muy grande del poder del poder que ellos mismos podían asumir escribiendo poesía, o sea, cómo a partir de la poesía podían recrear su experiencia, crear toda una atmósfera, todo un mundo. Los contemporáneos le enseñaron a abrir sus horizontes, a leer a los franceses. Y yo veo en Owen cómo creció después de conocer a los contemporáneos, cómo el joven provinciano que estaba aquí en Toluca maduró al enfrentarse con estos monstruos que lo retaron y que lo hicieron crecer. La calidad de su obra se perfeccionó. No digo tanto que ellos le hayan enseñado a escribir, sino que esa convivencia lo obligó a sacar lo mejor de sí mismo. En una carta a uno de sus amigos, él le dice: yo tuve en la Edad Media, así lo dice él, yo tuve en la Edad Media un grupo de amigos que me enseñaron cómo se debe escribir. Ellos lo hacían bastante bien, pero yo me quemo mucho más cuando escribo. Yo creo que ahí está sintetizada la fuerza de la experiencia que está en la poesía de Owen. Yo creo que antes de hablar de contemporáneos habría que hablar de la hermandad que estableció con Novo y con Villaurrutia, cobijados por Antonieta Rivas Mercado para fundar un teatro, es decir, un proyecto cultural que es el Teatro Ulises. Primero es la revista Ulises, que es fundamental, y luego en esa revista empiezan a traducir obras de teatro del mundo al español para que la empezamos a conocer, y empieza a buscarse un lugar, y gracias a Antonieta Rivas Mercado es que tienen dinero para empezar a poner sus obras. Participa, como decía, activamente en el proyecto de Teatro Ulises, no solo como traductor de obras, sino incluso como actor. Gilberto Owen se enamora de Clementina Otero, la famosa musa, la joven actriz de la época. Que además Clementina fue un mujerón,
O sea, no hay que verla solo como la desdeñosa, sino que hay que verla como la gran mujer de teatro que fue y todo lo grandioso que hizo por el teatro en México y por la danza en México. Clementina Otero fue una gran personalidad para el teatro y le debemos mucho. Bueno, le debemos la Escuela Nacional de Arte Teatral, lo que somos hoy en día. Gilberto Owen es muy conocido por unas cartas que le escribió a una mujer de la que estaba enamorado, una actriz que se llamaba Clementina Otero, y que son unas cartas de amor que se volvieron un tesoro literario, ¿no? Las cartas a Clementina Otero se me hacen una tomada de pelo genial, maravillosa. Si Owen necesitaba una musa que lo despreciara para retarlo a escribir mejor. Yo creo que todo mundo, y más si son artistas, al escribir una carta, en realidad se está escribiendo a sí mismo. Y aunque se supone que son cartas que tienen un destinatario, todos, incluyendo Kafka, saben que algún día van a ser leídas y que van a formar parte de la obra, del gran caleidoscopio que lo define a uno, ¿no? Owen reconoce en el intelecto femenino un reto, una seducción. Claro que le gustaban las jóvenes, claro que le gustaban las hermosas, a quién no, pero si leemos en la obra de Owen, las mujeres que él prefiere son estas seductoras que no caen, que no son engañadas. Por eso pienso yo que Clementina Otero lo tenía fascinado, porque era hermosa, pero también inteligente, y supo leer en esos poemas a un seductor, no a un enamorado. Con mayor razón se empeñó en alcanzar lo inalcanzable. Él empieza muy joven a ser diplomático. Él se va con 24 añitos a Nueva York. Se va muy, muy joven a su primer trabajo diplomático y está 12 años fuera del país. Está 12 años tomando la máscara del hombre afable, siendo que él era muy hosco, que le gustaba mucho la soledad. Primero estuvo en Nueva York como escritor. El título era escritor en la embajada. Yo creo que ese título ya no existe en el servicio exterior. Lo cual quiere decir que hacías de todo. Ya en Estados Unidos, que conoció a otro de los grandes poetas dramaturgos del mundo, que es García Lorca, y que se volvió muy amigo suyo, participó en la creación de guiones, en la teatralización de varias obras, y su vida teatral se mantuvo. ¿Autorretrato o del subway? Perfil. Viento nomás, pero corregido en cauces de flauta. Con el pecado de nombrar quemándome hijo en un hilo de mis ojos suspenso. Adiós alta flor sin miedo y sin tacha, condenada a la geografía. Y a un literal con sexo, tú vertical, pura inhumana, adiós Manhattan, abstracción roída de tiempo y de mi prisa irremediable. Caer, fantasma anochecido de aquel río que se soñaba encontrado en un solo cauce, volver en la caída noche al sube y baja del Niágara. Que David tira la piedra de aire y esconde la onda, y no hay al frente una frente que nos justifique habitantes de un eco en sueños, sino un sonámbulo ángel relojero que nos despierta en la estación precisa. Adiós sensual sueño, teología al sur del sueño. Hay cosas hay que nos duele saber si son sentidos. De ahí es trasladado a otros destinos en Estados Unidos y posteriormente es trasladado a Sudamérica. Él participa, trabaja en las misiones mexicanas en Perú y en Ecuador, y ahí surge un incidente peculiar. Owen se ve de repente seducido por ciertos movimientos de izquierda en Perú, en particular el APRA de Víctor Raúl Haya de la Torre. Todo indica que le dio una especie de sarampión marxista
parece que leí El Capital, y el Perú en ese momento estaba agitado por movimientos sociales, y al parecer él tiene la impertinencia de mezclarse o de participar de alguna forma. El gobierno del Perú se da cuenta, avisa al gobierno de México y inmediatamente Owen es cesado. Y me gusta lo que él dice en sus obras, que el marxismo en él fue un sarampión. Lo dejó atrás, lo vivió, lo conoció y después lo superó. Y no digo que ser marxista sea malo o que haya que superarlo. En Owen fue una etapa y después cambió. Y entonces el gobierno mexicano lo manda a Ecuador, precisamente para alejarlo como nube, soplar para que se fuera un poco más al sur, y se fue a Ecuador. Pero ahí siguió involucrado con los apristas, y entonces ya fue cuando lo separan del cargo. Después, como nube, se va flotando a Colombia, ya sin un puesto oficial, y es periodista. Y prácticamente hasta el año 47, con una interrupción de 2 años, que es su estancia en México, y regresa a Bogotá. Owen empieza a participar en la vida cultural de Bogotá, se hace amigo. Además, Owen tenía otra particularidad, es que era muy afecto a las bebidas alcohólicas. Y se casa con una mujer muy rica, hija de un militar de alto rango, forma una familia, tiene 2 hijos. A Cecilia Salazar, una mujer de las altas esferas colombianas, y que le permitió vivir con cierta holgura, ¿no? Se casó con una rica. Así de sencillo. Hay quienes los recuerda tomando su café con el aguardiente, y también cuentan historias de los trayectos que hacía hacia las fincas de su esposa o de la familia de su esposa. Pues él se emborrachaba, ¿no? Prácticamente llegaba borracho al lugar donde iban, a sus destinos. Pero lo curioso es que aún así no se le olvidaban los versos, porque él seguía repitiéndolos y tratando de corregirlos, de mejorarlos. Y parece que así llegó a escribir algunos de sus versos, ¿no? Fue una vida tan enigmática como se adivina, profundamente atormentada. A través de sus cartas, por ejemplo, pues hay alusiones veladas a su familia, y aunque él formó una familia, pues no parece estar plenamente satisfecho. Hay una obsesión también por la figura del padre, que los abandonó a él y a la madre, ¿no? Y entre todo eso, pues está en estas ansias de amar y ser amado, que nunca pudo lograr, ni siquiera con su esposa en Colombia. Al contrario, su viaje escritural es un viaje totalmente interior, y es un viaje hacia el deterioro, y es un viaje de búsqueda interior, y es un viaje que lo asusta, y es un viaje terrible. Y precisamente la poesía es lo que nos trae de ese viaje, es lo que rescata de ese viaje para nosotros y para él mismo. Sí hay tránsito, hay traslados, se mueve en el espacio y en el tiempo, pero Owen, yo insistiría en que el viaje de Owen es a la conciencia, es a su interior, a encontrarse, a perfeccionarse como escritor. Eso es lo que le interesa, perderse para encontrarse, uno de los lemas de los contemporáneos. Pero su viaje está en la escritura. A Owen le interesa escribir. A Owen en 1928 le publican Novela como nube. Es una novela lírica, muy chiquita, condensada, con muchas figuras retóricas, con vanguardia literaria. Hay cosa ahí de cubismo, de simultaneísmo, que estaba que era muy distinto a lo que se publicaba en esas fechas en México, porque en México estaba en boga la novela de la Revolución. Las novelas son novelas
escritas como todas las novelas de la generación de los contemporáneos. Son novelas poéticas, tienen mucha deuda con el surrealismo, tienen mucha deuda con las imágenes evanescentes, plenas de belleza, plenas de lirismo, plenas de onirismo, propias de un poeta. Y yo creo que en Gilberto Owen había este juego casi surrealista, prácticamente surrealista. Es una poesía que forma atmósferas con elementos de la realidad, ¿no? Comunes y corrientes, atmósferas oníricas, donde todo se mueve, ¿no? Donde todo se vuelve como un personaje, donde todo actúa dramáticamente, ¿no? Para contribuir a una especie de escenario, ¿no? Pero su obra de madurez, su obra culminante, el Owen que gusta, que apasiona y obsesiona a sus lectores, o a la mayoría de sus lectores, es precisamente Perseo vencido. Es un libro dividido en Madrigal por Medusa, un poemario completo que es el Sinbad del Varado, 3 poemas que agrupa bajo el término de Discursos del Paralítico y un último poemario que se llama El Libro de Ruth. Entonces es un poemario que lo fue escribiendo durante muchos años, que lo fue puliendo, lo fue revisando, memorizando y repitiendo, porque Owen escribía, digamos, también con los dedos, contando las sílabas, el ritmo, la composición poética. No se puede leer sin vincularlo de manera inmediata a la Biblia. Ahí hay un libro de Ruth y casi se diría que él tiene la intención de agregarle un nuevo capítulo a la Biblia. Y en algunos momentos el libro me parece tan bueno, es uno de los más extraordinarios poemas de tipo amoroso que se han escrito entre nosotros. Cuando Owen retoma el libro de Ruth, de nueva cuenta, no retoma el libro de Ruth bíblico. Se va al de Víctor Hugo, al poema que escribió Víctor Hugo sobre ese tema, y responde a él. Que narra el encuentro amoroso de personajes donde hay una enorme distancia de edad, ¿no? Ella es una chica, es una jovencita, y él ya es un señor maduro. Entonces eso le da también un toque especial a este breve poemario. Son 5 poemas, pero de una perfección vertiginosa. Alguien ha dicho, una parte de la crítica ha dicho que es uno de los libros más hermosos de amor de la poesía. Yo me sorprendo cuando escucho esas cosas. Es uno de los libros más perversos y depravados que uno pueda encontrar, con la mejor definición que un hombre le puede hacer a una mujer joven, un hombre mayor a una mujer joven. De mí saldrá seca y estéril, como los dedos que aplastan a las mariposas. Una declaración que yo digo, de haber escrito por ahí, la hubiera firmado Baudelaire, el conde Drácula y Lord Byron. ¿Dónde está la hermosa historia de amor? Es cosa extraordinaria lo que hace Owen. Hay unos momentos que son incluso extáticos y una frase que pues me parece que es irreversible, ¿no? E irrevocable. Por la carne también se llega al cielo. ¿Cómo no decir que eso es estrictamente erótico o que es pura y meramente amor, si no es que es místico? Owen no tenía nada de místico, a pesar de que se decía la conciencia teológica de los contemporáneos y que hay muchas referencias a las cuestiones bíblicas. El erotismo, la sexualidad, la herejía, el aspecto religioso como provocación, como blasfemia, juega con la Biblia, juega con el catecismo, juega con el concepto de Dios. Estos aspectos propiamente perversos que la sociedad establecida rechaza, pero que Owen los insinúa muy por debajo de su poesía, que estaban muy, muy escondidos, pero que están ahí presentes. No sé por qué cuando entró al servicio diplomático se fue a esos destinos. Supongo que lo enviaron, que él no los pidió. Owen reingresa al servicio diplomático con el título de ad honorem, sin sueldo. Sin sueldo, dicen por ahí los documentos que
que hay en el expediente de Owen, que pues la posición económica de su esposa le daba esa facilidad de no cobrar salario en relaciones exteriores, ¿no? Él pasa a una estancia en México donde hay referencias de que visita a una de sus sobrinas. Incluso la sobrina tiene ahí una carta donde dice que Gilberto Owen toma mucho, que es muy divertido, pero que es muy borracho. Y pues ya tiene él un peso distinto, ¿no? Ya está gordo, pues, por haber bebido tanto. Y después se va hacia Filadelfia. Aquí hay un vacío que yo todavía no consigo entender, que parece que su esposa, Cecilia Salazar, se va con sus hijos a Nueva York y Owen está en Filadelfia. No entiendo si ya están separados formalmente, divorciados, o si nada más hay una separación. Muere precisamente en Estados Unidos a una edad muy temprana, cuando apenas tiene 48 años, muy afectado por una cirrosis, producto en parte de su afición por el alcohol. Prácticamente Owen se retira de su trabajo un mes antes de morir, porque ya necesitaba ser atendido con mucha urgencia. Y pues de esa ya no se recuperó. Allá está en Filadelfia, en el cementerio Holy Rose. Alguna vez Snyder propuso que se trajeran los restos a su tierra, Sinaloa, y que estuviera en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Creo que se lo merece, pero esa idea todavía parece que no ha cuajado. Muy probablemente Owen, quizá por esta ausencia pertinaz, por este exilio permanente que él cultivó con tanto denuedo, no tuvo la proyección que tuvieron varios de sus contemporáneos. Sin embargo, pues su obra no es inferior. Por la calidad de su obra, creo que pertenece a la literatura universal. Es un digno representante de México ante las letras del mundo. Pues quizás estaría en la lista de los 10 mejores poetas del siglo XX mexicano. Que suelten las amarras los que lo leen para entender que un hombre en realidad es polifacético y que somos lo que hacemos. Gilberto Owen fue eso y está tan campante que... Hombre, que no estaría mal seguir el ejemplo de una persona que le tuvo tanta fe a lo que escribía. Al no decir las cosas en forma clara, precisa y exacta, no se queda estancada en lo que está diciendo, sino que va a futuro en lo que intenta decir. A ver quién dijo yo que ya lo entendió. Y mientras más entras en él, mientras más lo estudias, mientras más le encuentras, más te enamoras de él.